Me pusieron una corona de rey de las decepciones en mi fiesta de 50 años. Creían que era una broma inofensiva. No sabían que estaba a punto de descubrir el secreto familiar que destruiría su mundo y me devolvería mi vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El olor era lo primero que me golpeaba cada mañana. No el del café recién hecho ni el de las sábanas limpias, sino el olor a levadura, azúcar y mantequilla horneada. Era el perfume de mi vida, el aroma del legado de mi padre, Panaderías del Sol. Para la mayoría de la gente en la ciudad, ese olor era sinónimo de hogar, de mañanas de domingo, de consuelo. Para mí, a punto de cumplir 50 años, se había convertido en el aroma de mi jaula dorada. Mi nombre es Gaspar. Y aunque mi título oficial era gerente general, mi función real era la de ser el pilar invisible que sostenía todo el entramado familiar y comercial. Mi día no comenzaba en el despacho, sino en la planta principal, revisando los hornos antes del amanecer, hablando con los panaderos. Esos hombres y mujeres con las manos cubiertas de harina que me conocían desde que era un niño que correteaba entre los sacos de trigo. Ellos me respetaban. Veían al hijo de don Eladio, que había heredado la sensatez y la ética de trabajo de su padre. Veían al hombre que, 20 años atrás, había dejado en un cajón sus planos para un taller de motocicletas y se había arremangado para salvar el negocio de una quiebra casi segura tras la repentina muerte de mi padre. Don Gaspar, el horno 3 está perdiendo presión otra vez, me dijo esa mañana Miguel, el jefe de panaderos, un hombre cuyas arrugas contaban la historia de miles de madrugadas. El técnico vino la semana pasada, pero ya sabe cómo es su hermano. Asentí, una opresión familiar instalándose en mi pecho. Ramiro. Mi hermano menor. El encargado de marketing e innovación. Lo que eso significaba en la práctica era que gastaba fortunas en ideas grandilocuentes mientras yo intentaba tapar los agujeros que dejaba a su paso. El técnico del horno seguramente era de una compañía nueva, más barata y con un nombre moderno que Ramiro había encontrado, en lugar de llamar a don Armando, el de toda la vida, al que consideraba un dinosaurio. Yo me encargo, Miguel. Llama a Armando, por favor. Dile que la cuenta corre por mi cuenta personal si hace falta. Miguel asintió, aliviado. Esa era mi rutina, resolver. Apagar fuegos. Ser el adulto en la habitación. Mi oficina era un santuario de orden en medio del caos. Números, balances, facturas. Yo entendía el lenguaje silencioso de las finanzas. Sabía exactamente cuántos bolillos necesitábamos vender para cubrir la última inversión de Ramiro, una línea de pastelería keto, sin gluten y, según él, revolucionaria. Nadie la compraba, pero el empaque era carísimo y las fotos en Instagram se veían geniales. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró él, mi hermano, un torbellino de energía y colonia cara. A sus 42 años, Ramiro todavía tenía el encanto de un vendedor de coches de lujo. Sonrisa impecable, traje a la medida, y un teléfono pegado a la oreja. Gaspar, hermano. Tienes que ver esto, dijo, ignorando por completo la pila de facturas impagadas sobre mi escritorio. El nuevo logo para la línea Keto Zen es una pasada. Minimalista, elegante. Esto nos va a poner en el mapa nacional. Me mostró su tableta. Un círculo beige con una hoja verde. Podría ser el logo de una marca de yoga o de un fertilizante orgánico. Cuesta $10,000, Ramiro, dije, mi voz más cansada de lo que pretendía. Es una inversión, Gaspar, una inversión. Hay que gastar dinero para ganar dinero. Papá era un genio, pero pensaba en pequeño. Yo pienso en grande. Era su argumento de siempre. Desacreditar sutilmente a nuestro padre para justificar su propia imprudencia. Lo que no decía era que el negocio de papá, con su pensamiento pequeño, había pagado su universidad, sus coches, su apartamento de lujo y cada uno de sus caprichos.
El teléfono de mi escritorio sonó. Era mi madre, Ofelia. Su voz, siempre teñida de un ligero dramatismo, llenó la habitación. Gaspar, hijo. Llamaba para saber si ya le transferiste el dinero a tu hermano para su viaje. Miré a Ramiro, que desvió la mirada, fingiendo estar muy interesado en su logo. Hola, mamá. ¿Qué viaje? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pues su viaje a Oaxaca. Va a un congreso de comida artesanal. Es muy importante para el negocio, para que se inspire. Con todo lo que he sacrificado por ustedes, lo mínimo es que se apoyen el uno al otro. Tu hermano tiene la visión, Gaspar, y tú tienes la cabeza para los números. Son el equipo perfecto. El equipo perfecto. Así nos llamaba a ella. Para mí, sonaba más a un caballo tirando de una carreta mientras el otro pasajero iba sentado, fustigándolo para que fuera más rápido. Lo veré, mamá, dije, la frase que usaba para terminar esas conversaciones. Colgué y el silencio en la oficina fue pesado. Ramiro se aclaró la garganta. ¿Ves networking, Gaspar? Contactos. Es vital. Vital es pagarle a nuestro proveedor de harina, Ramiro. Nos ha dado un último aviso. Él resopló, agitando una mano con desdén. Detalles, detalles. Tú encárgate de eso. Yo me encargo del futuro. Por cierto, no te olvides de mi fiesta de cumpleaños. Mamá quiere que sea algo grande. Los 50 no se cumplen todos los días. Y con eso, salió, dejándome con el olor a su colonia y una nueva pila de problemas. Esa noche, como casi todas las noches, me refugié en mi garaje. Mi verdadero santuario. Allí, bajo una lona, descansaba mi proyecto secreto, mi única rebelión silenciosa, una moto Guzzi V7 de 1972. La estaba restaurando desde cero. Cada tuerca, cada cable, cada pieza de cromo. Era un trabajo lento, metódico. Un problema con una solución lógica. Si una pieza no encajaba, era por una razón. Si el motor no arrancaba, había un diagnóstico claro. No había excusas, ni visiones, ni gaslighting. Solo metal, aceite y la satisfactoria certeza de mis manos devolviendo la vida a algo hermoso. Mi esposa, Clara, apareció en la puerta con 2 tazas de té. Ella era el ancla de mi cordura. No necesitaba hablar, su presencia era suficiente. Se sentó a mi lado en un viejo taburete. ¿Mal día?, preguntó suavemente. El de siempre, respondí, pasando un trapo por el tanque de gasolina, un rojo profundo y brillante. Ofelia llamó. Me estuvo contando lo emocionada que está por tu fiesta. Y lo esencial que es el viaje de Ramiro. Clara tenía un don para imitar el tono exacto de mi madre, una mezcla de dulzura y manipulación. No pude evitar sonreír, una sonrisa triste. ¿Cree que somos un equipo perfecto? Claro que sí, dijo Clara, su mirada fija en mí. El que suda y el que gasta. El equipo perfecto para uno de los dos. Gaspar, tienes que parar esto. Te está consumiendo. Es mi familia, Clara. Es lo que hay. No, no es lo que hay. Es lo que tú permites. Sabía que tenía razón. Cada fibra de mi ser lo sabía. Pero 20 años de hábito, de sentir que mi valor residía en mi utilidad, eran una cadena muy pesada de romper. La fiesta de mi 50º cumpleaños fue en casa de mi madre. El lugar estaba lleno de parientes lejanos y amigos de la familia que me saludaban con un «qué bien te ves», mientras sus ojos delataban que pensaban «pobre Gaspar, la que le ha tocado». La sonrisa de Ofelia era la de una anfitriona perfecta, y Ramiro se movía por la sala como un político en campaña, aceptando felicitaciones que no eran para él. Me sentía como un invitado de honor en mi propia ejecución. Llegó el momento de los regalos. Recibí corbatas, lociones, un par de libros sobre gestión empresarial. Regalos impersonales que gritaban «no sabemos nada de ti». Y entonces, Ramiro pidió la atención de todos, golpeando una copa con un tenedor. Atención, atención. Ahora, el regalo principal.
Un homenaje de la familia para nuestro querido Gaspar. El hombre que, bueno, está aquí. Hubo algunas risas nerviosas. Se acercó con una caja grande y plana. Mi madre lo miraba con una sonrisa cómplice. Por un instante, una estúpida esperanza floreció en mi pecho. ¿Quizás esta vez sería diferente? Ramiro abrió la caja con un gesto teatral. Dentro, sobre un lecho de satén barato, había una corona. Una corona hecha de cartón dorado, decorada con galletas María rancias y trozos de pan duro pegados con silicona. Unas lentejuelas baratas se desprendían por los bordes. Y en el centro, escrito con un rotulador negro y torpe, había una frase: Rey de las decepciones. El silencio se apoderó de la habitación por un segundo, un silencio profundo y denso. Luego, Ramiro soltó una carcajada. Es una broma, hermano. Para que te relajes un poco. Siempre tan serio. La risa de Ramiro fue la señal para que los demás también rieran. Risas incómodas al principio, luego más fuertes, liberando la tensión. Miré a mi madre. Estaba sonriendo, aplaudiendo suavemente. ¡Ay, este hijo mío, qué ocurrente!, parecía decir su expresión. No escuché el ruido. Fue como si el sonido del mundo se hubiera apagado. Vi las bocas abiertas, los hombros sacudiéndose por la risa, pero todo era una película muda. Mi atención se centró en la corona. En la cola de silicona que brillaba bajo la luz. En una hormiga que caminaba sobre una de las galletas. Sentí, no una humillación ardiente, sino un frío. Un frío glacial y cristalino que se extendía desde mi estómago hasta la punta de mis dedos. Fue un momento de una claridad absoluta y aterradora. En ese instante, vi a mi familia por lo que realmente era. No me veían como el pilar. Ni siquiera como un cajero automático. Me veían como un chiste. Un personaje secundario y aburrido en la brillante historia de sus propias vidas. Mi sacrificio no era noble, era patético. Mi responsabilidad no era una fortaleza, era una debilidad de la que se aprovechaban. Con una calma que no sabía que poseía, me levanté. Tomé la corona de la caja. Las lentejuelas se sentían ásperas bajo mis dedos. Y, ante la mirada expectante de todos, me la puse en la cabeza. Me ajusté la corona de cartón y pan duro, y los miré. Uno por uno. A Ramiro, cuya sonrisa vaciló. A mi madre, cuya expresión de alegría se congeló. A los invitados, que dejaron de reír. No dije nada. Solo me quedé allí, de pie, con mi corona de humillación. Y mi silencio fue más elocuente y más aterrador que cualquier grito que pudiera haber proferido. La fiesta había terminado. Mi vida anterior, también. Los días que siguieron a la fiesta fueron silenciosos. Un silencio denso, deliberado. Me movía por mi casa y mi trabajo como un autómata, pero por dentro, algo había cambiado de forma irrevocable. El frío de aquella noche se había instalado en mi interior, no como un entumecimiento, sino como un núcleo de acero. La ira que sentía no era caliente y explosiva, era una furia fría, calculadora. La furia de un hombre que finalmente ha visto la verdad y no puede volver a cerrar los ojos. Dejé de responder a las llamadas de mi madre. Borraba sus mensajes de voz sin escucharlos. Cuando Ramiro me llamaba, lo dejaba sonar hasta que se cansaba. En el trabajo, mi interacción con él se volvió estrictamente profesional, reducida a correos electrónicos con un lenguaje cortante y formal. Necesito los informes de gastos del último trimestre, le escribí. Su respuesta llegó en forma de un mensaje de WhatsApp: ¿qué te pasa? ¿Sigues enfadado por la broma? Ya supéralo, Gaspar. No respondí. Simplemente reenvié el correo original con una sola palabra añadida en el asunto: urgente. Clara observaba mi transformación con una mezcla de preocupación y alivio. Ya no intentaba darme consejos. Simplemente estaba ahí. Una noche, me encontró en el garaje a las 2 de la mañana, no trabajando en la moto, sino sentado en el taburete, mirando la pared en blanco. No tienes que hablar si no quieres, me dijo, su voz un susurro en la quietud de la noche. Pero quiero que sepas que estoy contigo. En esto,
y en lo que venga después. Me giré y la miré. Vi en sus ojos 18 años de frustración contenida en mi nombre y un apoyo incondicional que yo había dado por sentado durante demasiado tiempo. Tomé su mano. Gracias, dije, y la palabra se sintió absurdamente pequeña para todo lo que quería expresar. Se acabó, Clara. Se acabó de verdad. Ella asintió, apretando mi mano. No necesitaba preguntar a qué me refería. Lo sabía. Mi primer paso fue llamar al licenciado Benítez. No era solo el abogado de la empresa, era un viejo amigo de mi padre, un hombre recto y de la vieja escuela. Benítez, soy Gaspar, le dije por teléfono. Necesito una reunión. Quiero hacer una revisión completa de la estructura corporativa. Entenderla a fondo. Desde el principio. Por supuesto, Gaspar, respondió, su tono profesional pero con un matiz de curiosidad. ¿Algún motivo en particular? Digamos que quiero asegurarme de que el legado de mi padre está en orden. La reunión fue en su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a justicia lenta. Le expliqué mis sospechas, no con emoción, sino con la precisión de un contable. Le hablé de los gastos desorbitados de Ramiro, de los proyectos fallidos, de la sensación de que el dinero se escapaba por grietas que no podía ver. Benítez me escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Tu padre era un hombre muy previsor, Gaspar, dijo finalmente. Y te quería mucho. A veces, la mejor manera de proteger un legado es asegurarse de que los lobos no se lo coman desde dentro. Te propongo algo. Contrataremos a un contable forense. Alguien discreto. Que revise cada factura, cada transferencia, cada contrato de los últimos 5 años. Hazlo, dije sin dudar. Mientras la auditoría secreta se ponía en marcha, la presión de mi familia aumentaba. Mi madre pasó de los mensajes de voz a las emboscadas. Un día, apareció en la oficina sin avisar. Y Gaspar. Gracias a Dios que te encuentro. Exclamó, como si yo hubiera estado perdido en el Amazonas. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Tu hermano está muy afectado. Cree que ya no lo quieres. Estoy ocupado, mamá, dije, sin levantar la vista de mi pantalla. No me hables en ese tono. Soy tu madre. Me debes un respeto. ¿Lo único que he hecho ha sido sacrificarme por esta familia, y así me lo pagas? ¿Con este silencio? ¿Por una corona estúpida? Tu sentido del humor murió el día que murió tu padre. Cada palabra era una pequeña daga diseñada para hacerme sentir culpable, infantil, ingrato. Durante 49 años, había funcionado. Pero ya no. Levanté la vista y la miré. Tienes razón. No fue una broma divertida. Y no lo he superado. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. O lo que queda de ella. La frialdad de mi voz la dejó sin palabras. Salió de mi oficina dando un portazo, pero era un portazo de derrota, no de furia. Ramiro intentó una táctica diferente, él encantó. Me invitó a comer a un restaurante caro, uno de esos a los que solía llevar a sus clientes potenciales con la tarjeta de la empresa. Rechacé la invitación. Me arrinconó en el pasillo. Vamos, Gaspar, ¿qué es esto? Somos hermanos. Sangre de mi sangre. Lo que sea que te moleste, podemos arreglarlo. ¿Necesitas más reconocimiento? Te nombramos CEO del año en la próxima junta. ¿Quieres un aumento? Hecho. Pero no puedes seguir así. Estás creando un ambiente tóxico. El descaro era tan monumental que casi me reí. ¿Yo estaba creando un ambiente tóxico? Lo único que quiero, Ramiro, es la verdad. Y la voy a conseguir. 2 semanas después, Benítez me llamó. Tenemos el informe. Deberías venir a mi despacho. El informe era un documento de 40 páginas, encuadernado en azul. El contable, un hombrecillo de gafas gruesas llamado Soria, me lo explicó con una calma profesional que hacía que los detalles fueran aún más brutales.
No eran solo gastos imprudentes. Era un fraude sistemático y deliberado. Ramiro había creado una empresa fantasma, una sociedad anónima llamada Innovaciones Gourmet S.A.D.C.B. La dirección fiscal era un apartado de correos. El único socio era el mismo. Durante los últimos 3 años, Innovaciones Gourmet había facturado a Panaderías del Sol más de $300,000 por servicios inexistentes, consultoría de marca, estudios de mercado, diseño de experiencia de cliente. Las facturas eran obras de arte de la falsificación. Los viajes a congresos en Oaxaca o la Riviera Maya coincidían con festivales de música o fines de semana festivos. Las facturas de materias primas exóticas para su línea keto provenían de proveedores que no existían. El dinero había ido a parar a una cuenta personal desde la que pagaba la hipoteca de su apartamento de lujo, la letra de su BMW y sus vacaciones en Vail. Cada página que Soria pasaba era un martillazo en mi pecho. Cada número era una traición. No era solo dinero. Había estado financiando la vida de lujo de mi hermano mientras yo negociaba con los proveedores para aplazar los pagos, mientras mentía a los empleados diciéndoles que las cosas mejorarían. Mientras sentía el peso del mundo sobre mis hombros. El contable también descubrió algo más. Ramiro había estado vendiendo harina y azúcar de nuestros almacenes por debajo de la mesa a otras panaderías más pequeñas, quedándose con el efectivo. Estaba desangrando la empresa por todas las vías posibles. Panaderías del Sol no estaba en problemas. Estaba al borde del colapso. Según las proyecciones de Soria, a este ritmo, no sobreviviríamos otros 6 meses. Cuando el contable terminó, se hizo un silencio pesado en el despacho de Benítez. Miré el informe, el dossier azul que resumía la traición. La corona de rey de las decepciones volvió a mi mente, pero esta vez con una claridad dolorosa. Claro que yo era una decepción para ellos. Una decepción porque, a pesar de sus mejores esfuerzos por arruinarlo todo, yo seguía manteniendo el barco a flote. Mi existencia, mi competencia silenciosa, era un recordatorio constante de su propia inutilidad y corrupción. La corona no había sido una broma. Había sido una sentencia. Un deseo. El deseo de que yo finalmente fracasara para que ellos pudieran culparme y seguir con su farsa. Benítez me observaba, su rostro era una máscara de preocupación. ¿Qué quieres hacer, Gaspar? Con esto, podemos presentar una denuncia penal. Ramiro podría ir a la cárcel. Miré el informe. Pensé en mi padre. Pensé en los años que había invertido, en el sudor, en los sacrificios. ¿Prisión? La idea me provocaba un nudo en el estómago. A pesar de todo, era mi hermano. Pero la impunidad era inaceptable. Todavía no, dije, mi voz ronca. Todavía falta una pieza del rompecabezas. Hay algo más. Lo siento aquí. Necesitaba entender el porqué. El fraude era una cosa, pero el nivel de desprecio, la crueldad de la corona, eso venía de un lugar más oscuro. Y estaba decidido a encontrarlo. Esa noche, no fui al garaje. Fui al viejo despacho de mi padre en la casa de mi madre, un cuarto que nadie usaba y que se había convertido en un almacén de recuerdos. Dije que necesitaba buscar los contratos originales de la fundación de la empresa. Ofelia, sospechando pero sin poder negarse, me dejó entrar. Mientras buscaba en el archivador, mis ojos se posaron en la vieja caja de herramientas de mi padre, una reliquia de madera de nogal que él mismo había construido. Estaba en un rincón, cubierta de polvo. La abrí. Dentro estaban sus herramientas de toda la vida, ordenadas, silenciosas. Recordé cómo me había enseñado a usarlas. Recordé su olor a serrín y a paciencia. Algo me impulsó a levantar la bandeja superior. Debajo, noté que una de las tablas del fondo no estaba bien ajustada. Metí los dedos y tiré. La tabla cedió, revelando un compartimento secreto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dentro, envuelto en una bolsa de tela, había un sobre grueso y amarillento. Con manos temblorosas, lo saqué. Dentro no había uno, sino 2 documentos. La verdad, como descubrí en ese momento, tenía un sabor mucho más amargo que el fraude.
Y estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. El aire en el pequeño despacho de mi padre pareció enrarecerse, volverse pesado y antiguo. Mis manos, acostumbradas a la grasa y al metal, temblaban mientras sostenía aquel sobre. El primer documento era un fajo de papeles legales, con sellos y firmas que parecían gritar su importancia. El segundo era una carta, varias hojas de papel de carta con el logo de la panadería, cubiertas por la caligrafía elegante y firme de mi padre. Me senté en su vieja silla de cuero, que crujió bajo mi peso como un suspiro. Decidí leer la carta primero. Necesitaba su voz, aunque fuera en el silencio del papel. Mi querido Gaspar, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy y que has encontrado este rincón secreto. Espero que lo hayas encontrado en un momento de paz, aunque mi instinto me dice que probablemente lo has hecho en un momento de necesidad. Siempre has sido tú el que busca soluciones, el que mira debajo de la superficie. Hay cosas que un padre debería contarle a un hijo cara a cara, pero el orgullo, el miedo y el amor a veces nos vuelven cobardes. Y yo he sido un cobarde en esto. Te debo la verdad, toda la verdad, sobre nuestra familia. Quiero que sepas que eres el hijo del que no podría estar más orgulloso. Eres la viva imagen de tu abuelo, honesto, trabajador, un hombre cuyo sí es un sí y cuyo no es un no. Eres el verdadero panadero de esta familia, no porque sepas amasar el pan, sino porque entiendes que el ingrediente secreto es el trabajo duro y la decencia. Y ahora, la parte difícil. Tu madre. Amo a Ofelia, o al menos amé a la mujer que fue. Pero la vida la endureció, la llenó de miedos que se convirtieron en manipulación. Y uno de esos miedos la llevó a cometer un error hace muchos años. Un error cuyo resultado fue tu hermano, Ramiro. Ramiro no es mi hijo biológico, Gaspar. Nació de una aventura que tu madre tuvo en un momento oscuro de nuestro matrimonio. Decidí perdonarla y criar a Ramiro como si fuera mío. Y lo he amado. Te juro que lo he amado. Pero no soy ciego. Veo la ambición desmedida en sus ojos, una ambición que tu madre alimenta cada día, quizás por culpa, quizás para probarse a sí misma que su decisión valió la pena. Veo su falta de escrúpulos. Y me aterra pensar en lo que podría pasarle a todo lo que construí si alguna vez cae en sus manos. Por eso he tomado una decisión. Una decisión para protegerte a ti y al trabajo de mi vida. Mi respiración se atascó en mi garganta. El mundo se inclinó sobre su eje. Ramiro. La revelación no me produjo conmoción, sino una extraña y terrible sensación de que todo encajaba. La preferencia descarada de Ofelia, su defensa ciega de cada error de Ramiro, su necesidad de elevarlo por encima de mí. No era solo favoritismo. Era una compensación desesperada. Mi existencia era un recordatorio del hijo legítimo, del verdadero heredero del carácter de mi padre, y por eso, inconscientemente, siempre había necesitado rebajarme, coronarme como el rey de las decepciones, para que su propia narrativa fraudulenta pudiera sostenerse. Con un nudo en el estómago, abrí el segundo documento. Era un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable, establecido ante notario 5 años antes de la muerte de mi padre. Los términos eran claros como el agua. Al morir él, la propiedad de todos los bienes inmuebles de Panaderías del Sol, los locales, el almacén principal, el terreno sobre el que se asentaban, y la propiedad de la casa familiar, pasarían a un fideicomiso cuyo único beneficiario y administrador era yo, Gaspar. El documento estipulaba que yo tenía el control absoluto y el poder de decisión sobre dichos activos. Mi padre había separado el ladrillo del negocio. Había dejado a mi madre y a Ramiro acciones en la operación comercial, pero me había dado a mí los cimientos, la tierra, las llaves del reino. La última línea de la carta de mi padre resonó en mi cabeza. Usa este poder con sabiduría, hijo. No para vengarte, sino para proteger. Sé justo, pero no seas tonto. El legado no está en el dinero, está en el nombre y en la decencia que representamos. Ahora, está en tus manos. Doblé la carta y los documentos con cuidado. Los guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. El frío en mi interior se había transformado. Ahora era calma. Una calma de granito.
Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa semana, mi silencio se volvió insoportable para Ofelia. Sintiendo que el control se le escapaba de las manos como arena fina, decidió jugar su última carta, la humillación pública. Organizó una cena familiar de emergencia para el domingo. La orden fue clara, todos deben estar allí. Vamos a resolver esto de una vez por todas. El domingo, llegué a la casa de mi madre, mi casa, me recordé a mí mismo, con Clara a mi lado. Licenciado Benítez llegaría más tarde, bajo la excusa de traer unos documentos para firmar. En la sala de estar estaban Ofelia, con una expresión de mártir agraviada, Ramiro, intentando parecer desafiante pero con un tic nervioso en el ojo, su esposa, Amelia, que siempre parecía asustada. Y su hija de 18 años, Valeria. Valeria siempre había sido una chica observadora y silenciosa. Me saludó con la mirada, una mirada que no pude descifrar. La cena fue una tortura. Ofelia hablaba del valor de la familia, de la importancia del perdón, lanzando indirectas afiladas como cuchillos en mi dirección. Ramiro se quejaba de cómo el ambiente negativo estaba afectando su proceso creativo. Cuando terminamos el postre, Ofelia dejó su taza de café con un golpe seco. Bien, dijo, su voz cargada de autoridad impostada. Estamos todos aquí. Gaspar, tu actitud es inaceptable. Estás hiriendo a tu madre, estás saboteando a tu hermano y estás destruyendo esta familia. Quiero que te disculpes con Ramiro y que las cosas vuelvan a la normalidad. Ramiro asintió, con aire de suficiencia. Solo quiero que mi hermano vuelva a ser el de antes, dijo, con una falsa magnanimidad que me revolvió el estómago. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Luego, saqué de mi maletín un único objeto, el dossier azul de la auditoría forense. Lo coloqué en el centro de la mesa, junto al centro de mesa floral. El color azul brillante parecía chillar en medio de la vajilla fina. ¿Normalidad? Pregunté, mi voz tranquila, uniforme. Hablemos de la normalidad. Hablemos de Innovaciones Gourmet SADCB. El color desapareció del rostro de Ramiro. No sé de qué estás hablando. Oh, creo que sí sabes, dije. Hablemos de $300,000 en facturas falsas. Hablemos de vender nuestros propios productos por la puerta de atrás. Hablemos de llevar a la empresa que te ha dado todo al borde de la bancarrota para pagar tus vacaciones y tu coche. Abrí el dossier. Empecé a sacar los papeles, uno por uno, y a ponerlos sobre la mesa. Copias de las facturas. Estados de cuenta bancarios. Fotos de sus redes sociales en Bail que coincidían con las fechas de una factura por consultoría. Eso es mentira. Son calumnias. Gritó Ramiro, poniéndose de pie. Los números no mienten, Ramiro, dije con calma. Ofelia se levantó, su rostro era una máscara de furia. ¿Cómo te atreves? Atacar a tu propio hermano con mentiras. Después de todo lo que ha hecho por el negocio. Exijo que te detengas. En mi casa no vas a montar este circo. Y esa fue la frase que estaba esperando. ¿Tu casa, mamá? Pregunté, levantando la vista para mirarla directamente a los ojos. Curiosamente, estaba a punto de sacar ese tema. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era Benítez. Lo hice pasar. Licenciado, gracias por venir. Justo estábamos discutiendo un asunto de propiedad. La confusión en los rostros de Ofelia y Ramiro era total. Benítez, con la seriedad de un juez, sacó una copia del fideicomiso. Ofelia, Ramiro, comenzó Benítez, su voz resonando en la sala. Como albacea del testamento de don Eladio, tengo la obligación de aclararles la situación legal de ciertos activos. Según este fideicomiso irrevocable, la propiedad de esta casa, así como la de todos los inmuebles de la empresa, pertenece única y exclusivamente a Gaspar. Si mi revelación anterior había sido una bomba, esto fue un terremoto. Ofelia se tambaleó, agarrándose al respaldo de una silla. No, no puede ser. Eladio no haría eso. Lo hizo, mamá, dije, mi voz ahora teñida de una tristeza infinita. Lo hizo para protegernos de ti.
Y de él. Lo sabía todo. Sabía por qué siempre lo defendías, por qué necesitabas que él triunfara a toda costa. No necesité decir más. La palabra todo quedó suspendida en el aire, cargada de décadas de secretos y mentiras. El rostro de Ofelia se descompuso. La máscara se hizo añicos, revelando no a una matriarca furiosa, sino a una mujer anciana, aterrorizada y derrotada. Ramiro se desplomó en su silla, su rostro pálido y sudoroso. Su mundo de mentiras se había evaporado en cuestión de minutos. En medio del caos y la devastación, ocurrió algo que nunca olvidaré. Valeria, que había permanecido en silencio, con los ojos muy abiertos, se levantó de su asiento junto a su padre. Con una calma y una determinación que desmentían su edad, caminó alrededor de la mesa y se paró detrás de mi silla. No dijo nada. Solo puso una mano en mi hombro. Ese simple gesto, ese silencioso cambio de lealtad, fue mi verdadera coronación. No necesitaba una corona de cartón ni una de oro. En ese momento, rodeado por las ruinas de mi antigua familia, supe que estaba construyendo una nueva sobre cimientos mucho más sólidos, la verdad y el respeto. La mesa estaba servida, y el banquete de las consecuencias apenas comenzaba. Las secuelas de aquella cena no fueron explosivas, sino implosivas. El gran drama familiar se desinfló para dar paso a una realidad cruda y silenciosa. No hubo más gritos ni acusaciones, solo el peso de la verdad desnuda, que era mucho más pesado que cualquier reproche. Mi objetivo nunca fue la venganza, sino el orden. La justicia. Y, sobre todo, la paz. Al día siguiente, me reuní con Ramiro en la oficina. Estaba demacrado, parecía haber envejecido 10 años en una noche. No hubo bravuconadas ni excusas. Solo un hombre derrotado. Le puse 2 opciones sobre la mesa, redactadas por Benítez. Opción A, le dije, mi voz desprovista de emoción. Presento una denuncia penal por fraude. Con las pruebas que tenemos, pasarás varios años en la cárcel. La empresa se declarará en bancarrota, los empleados perderán su trabajo y el nombre de papá quedará manchado para siempre. Tragó saliva, su mirada fija en la superficie de la mesa. Opción B, continué. Firmas este acuerdo. Confiesas la deuda, que asciende a $342,000, con intereses. Se establecerá un plan de pago legalmente vinculante. Venderás tu BMW y tu apartamento de lujo para hacer el primer abono. Y para el resto, trabajarás. ¿Trabajar? ¿Dónde? Susurró, su voz era un hilo. Aquí, dije, y esta era la parte no negociable de mi justicia. En Panaderías del Sol. Pero no en una oficina con aire acondicionado. Empezarás en el almacén, cargando sacos. Y luego pasarás al departamento de entregas. Conducirás la vieja furgoneta de reparto. Quiero que veas, que sientas cada día, el trabajo duro que has estado despreciando y robando durante años. ¿Es eso, o la cárcel? Levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación que nunca antes le había visto. Asintió lentamente. Firmó el acuerdo. Con Ofelia, la conversación fue más corta y más triste. Se había encerrado en su habitación. Le deslicé una nota por debajo de la puerta. Mamá, esta sigue siendo tu casa, si así lo deseas. Pero las reglas han cambiado. Se acabaron la manipulación y los juegos de poder. Viviremos con respeto mutuo, o te compraré un apartamento cómodo en otra parte de la ciudad. La decisión es tuya. Eligió quedarse. Pero la reina había sido depuesta. Se convirtió en una presencia silenciosa en la casa, su antiguo poder evaporado. A veces la veía mirándome con una mezcla de resentimiento y una extraña y nueva forma de respeto a regañadientes. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con el control total, tomé decisiones drásticas pero necesarias. Liquidé la desastrosa línea Keto-Zen, vendí el equipo inútil que Ramiro había comprado y utilicé el dinero del primer pago de su deuda para estabilizar las finanzas. Volví a contratar a los proveedores de toda la vida, los que mi padre había elegido por su calidad y no por su precio. La moral de los empleados mejoró.
El olor en las panaderías volvió a ser el de la calidad y la tradición. Mi vida personal también se transformó. El tiempo que antes dedicaba a apagar fuegos, ahora era mío. Lo invertí en mi garaje, que lentamente dejaba de ser un refugio para convertirse en un proyecto. Limpié, organicé y, con una parte de mis ahorros, compré equipo profesional. Fundé, de manera oficial pero discreta, un pequeño negocio paralelo, tiempo recuperado, un taller especializado en la restauración de motocicletas clásicas. No era para hacerme rico. Era para alimentar mi alma. Valeria se convirtió en una visitante habitual de mi garaje. Después de la gran confrontación, su relación con sus padres se había vuelto tensa y distante. Encontró en Clara y en mí un espacio de honestidad. Le enseñé a usar las herramientas, a distinguir el sonido de un motor bien afinado. Tenía las manos de un mecánico y la mente de un artista. Vi en ella el mismo espíritu que mi padre vio en mí. Un año después, el día de mi 51º cumpleaños, la celebración fue radicalmente diferente. Tuvo lugar en mi taller, tiempo recuperado. El olor no era de levadura, sino de aceite, metal y cuero. Los invitados éramos solo 5, Clara, Valeria, Benítez y Miguel, el jefe de panaderos. No había discursos grandilocuentes ni regalos impersonales. Comimos pizza sobre un banco de trabajo y bebimos cerveza fría. Las risas eran genuinas, la conversación fácil. Al final, Clara me entregó una pequeña caja rectangular. Esto es de parte de todos nosotros, dijo con una sonrisa. La abrí. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un hermoso reloj de pulsera vintage, un Omega de los años 60, con la esfera limpia y la correa de cuero nueva. Era una pieza de ingeniería, de belleza y de precisión. Mi tipo de arte. Le di la vuelta. En la parte trasera, había un grabado. Me acerqué a la luz para leerlo. Eran solo 3 palabras, pero contenían todo el universo de mi último año. Dueño de mi tiempo. Miré a mi alrededor. A mi esposa, mi ancla. A mi sobrina, el futuro. A mis amigos, la lealtad. Miré mi taller, un espacio construido con mis propias manos y mi propia pasión. Por primera vez en décadas, no sentía el peso de ninguna corona, ni de oro ni de cartón. Solo sentía la agradable solidez del reloj en mi muñeca, marcando el comienzo del resto de mi vida. Una vida que, por fin, me pertenecía por completo.